Hola, bienvenidos a otro episodio de Esto No es Político, aquí en el cafecito en la Mariscal, hoy con Juana Guarderas. Es un enorme gusto saludarte, Juanita, bienvenida, qué gusto que estés aquí. Hola María Sol, muchas gracias, yo también encantada de estar aquí, ya tenía ganas de venir. Hace rato queríamos que estés aquí para que nos cuentes esa enorme trayectoria que tienes. Creo que la mayoría de gente te recuerda, sobre todo por las marujitas, ¿no es cierto? Es el más querido, creo yo, ¿o no? Yo creo ¿Qué que te sí, dicen en la calle? sí, Porque sí, eres sí. súper reconocible, además. Totalmente, yo tengo una carita de, ¿cómo se llama? De cuadro de estornayolo, digo yo. No, sí, digamos, creo que mi fisonomía es bastante reconocible y por más que me maquille, me pinte o me ponga cosas, todo el mundo me reconoce. Y sí, efectivamente creo que el trabajo de las marujas, mi personaje de la cuencana de las marujas es de los que la gente más recuerda porque es transgeneracional. Sí. Entonces, claro, yo empecé haciendo ese personaje cuando tenía 24 años, ahora tengo 61 y sigo haciéndolo. Y entonces, claro, han sido madres, hijas, abuelas que incluso juntas han compartido el ser parte de alguno de nuestros shows o haberlos visto en la tele o alguna de las instancias de todo lo que hemos hecho con estos personajes. ¿Y cómo nace el personaje? ¿Cómo nacen las marujas? Bueno, La marujita se ha muerto con leucemia es un texto de Luis Miguel Campos, justamente cuando yo entre los 23 y los 25 años, y yo estuve muy cercana y muy inquieta con los dramaturgos ecuatorianos, y uno de los dramaturgos que me llamó mucho la atención fue Luis Miguel, y cuando por fin le pude conocer a Luis Miguel, leímos muchas de sus obras, que además tiene una producción realmente gigantesca, y además obras históricas, obras de gran formato, etcétera, y bueno, intentamos poner en escena algunas de ellas, y finalmente no lográbamos porque justamente eran muchos actores, eran costos altos a nivel de la producción, etcétera, y finalmente un día Luis Miguel nos saca y nos dice: vean, yo tengo este juguetito escénico. Y me acuerdo que lo leímos y ya nos enganchó un montón. Hicimos una primera versión, pero bueno, Luis Miguel lo iba a dirigir en un principio, pero se fue a trabajar la película Sensaciones. Ahí les dejó. Nos dejó ahí. Se fue a trabajar la película Sensaciones de Juan Esteban Cordero, y entonces invitamos a Guido Navarro para que él nos dirija. El Guido acababa de llegar de justo estudiar el teatro gestual en Italia, en el Circo Vapore, una escuela italiana, y estábamos con Marisela Valverde, que fue justo una de las cómplices importantes para arrancar La marujita se ha muerto con leucemia, y con Marta Ormaza. Entonces arrancamos esta primera versión, y fue muy chévere porque el Guido lo que nos propuso inmediatamente, porque él venía muy fresco de esta escuela del teatro gestual, era hacer primero un taller para sumergirnos en la técnica de lo que íbamos a trabajar, de cómo íbamos a abordar los personajes, que era esta técnica del teatro gestual, lenguaje del clown, del bufón, de la comedia del arte. Entonces nos sumergimos a crear los personajes primero, y una vez que ya tuvimos como estos esbozos, ya les dimos carne a esos personajes, de ahí pasamos a trabajar la puesta en escena. Entonces eso fue bien interesante. No he tenido otra experiencia tan contundente como esa de que es el personaje el que de alguna manera ya tiene una organicidad, ya tiene una presencia y se apropia de un texto en el buen sentido. Casi que al revés. Casi que al revés. Toma el texto y luego ya las acciones y todo se van volviendo una lógica, porque ya había una gestualidad, ya había un alma en esos personajes. Antes de ensayar, el Guido nos acaba, ahora vamos a ir con los personajes al parque. Y íbamos caracterizados. Yo hoy tenía 25 años, ahí sí tenía que gastar en maquillaje y envejecerme, ¿no es cierto? Vamos a ir con los personajes al parque, ahora vamos a ir a tomar un café con humitas. ¿Y qué pasaba cuando estaban con Y entonces, claro, él nos obligaba a interactuar entre nosotras, a estar improvisando, a estar en modo improvisación. Entonces, con tanta improvisación entre nosotras y con tanta improvisación con el público que nos encontrábamos en los espacios afuera, ¿no es cierto? Pasaban cosas y se convertía en material de los personajes. Tanto que por eso, después de que estrenamos La marujita se ha muerto con leucemia, ya empezamos a construir mucha dramaturgia de personajes. Es decir, ya no eran textos solo de Luis Miguel, sino textos nuestros. Entonces de ahí hicimos todo este spin-off de las marujas navideñas, las marujas entre tereques, las marujas que viejas para verdes, las marujas entre violetas y braguetas, o sea, un montón de otras cosas, y siempre ha habido un montón de material. Y todos han funcionado bien, además. Y todos han funcionado muy bien. Hicimos de Luis Miguel también otro texto del que se llamaba La Tránsito Smith ha sido secuestrada,
Casa, también hicimos esa obra con los personajes, pero realmente las dramaturgias que nos han funcionado tal vez mejor, yo creo que está la clásica Marujita se ha muerto con leucemia, que nos funcionó muy bien, y luego estas dramaturgias de los personajes. De hecho, yo tengo un monólogo con mi personaje de Las Marujas que se llama No quiero morir virgen, que es la pobre señora cuencana que está desesperada, que no quiere irse de este plano del planeta sin haber tenido, aunque sea, una experiencia. Entonces, claro, ese monólogo surge de juntar un montón de material que lo teníamos guardado, ¿no? Y a mí me pasa que yo no soy cuencana, pero amo Cuenca, amé desde muy niña, por eso cuando leímos ese texto dije, yo quiero ser la cuencana. ¿Y piensan que eres cuencana la gente? Mucha gente ha creído que yo soy cuencana, tal vez ahora ya con el paso del tiempo la gente sabe que no, pero todavía hay gente que cree que, ay, pero no eres cuencana. Incluso alguna vez me pasó hace años que me llamaron de la municipalidad de Cuenca, entonces me llama una señora y me dice, ¿sabe que el señor alcalde quiere invitarle a usted como cuencana ilustre, artista cuencana, para que usted abra el desfile del 12 de abril, no sé qué? Yo le digo, pero si el señor alcalde quiere una artista cuencana, cuéntele al señor alcalde que yo no soy cuencana. Claro. Y se queda así en el teléfono la señorita, usted no es cuencana, solo nos hace seguir, dice así, ¿no? Entonces, claro, había habido esta cuestión, y yo misma hasta me he puesto a indagar y digo, capaz en mi vida por ahí pasada habré sido cuencana o qué antepasado cuencano, y no tengo. Pero lo que sí he tenido desde muy niña, porque teníamos, cuando éramos niños, mi familia era muy unida a otra familia cuencana, y ellos venían mucho a pasar vacaciones con nosotros. Y el acento aprendiste ahí. El acento aprendí. Además, no solo aprendí, sino que me fascinó. De hecho, esta señora, amiga de mi madre, es una mujer muy potente, que fue directora del CIDAP. Entonces, escucharle hablar a ella sobre Cuenca y la primera vez que yo fui a Cuenca, solo me quedé alucinada de una ciudad que tenía 4 ríos. Yo que he sido longa, me he criado en el páramo y en el campo, la fascinación de estar en una ciudad con esas aguas recorriéndole ya me parecía increíble. Me parecía increíble la arquitectura, la comida, la forma de hablar. Entonces yo aprendí a ser ese personaje desde el afecto, desde el amor, desde el respeto, desde informarme. O sea, por eso es mi personaje, que ya tiene más de 35 años de vida, sigue siendo para mí un work in progress, porque cada vez que viajo a Cuenca o cada vez que me relaciono, algo aparece, algo más que se convierte en material para este personaje. ¿Y qué te dejan los personajes que haces a ti como Juana? ¿Te quedas con algo de esos personajes o cómo se distingue la persona del personaje? A ver, uno como actor obviamente le entrega al personaje mucho de sí mismo, de sí misma, ¿no es cierto? Entonces yo creo que, por ejemplo, mi personaje de la cuencana Las Marujas es casi como una especie de alter ego, digo yo, ¿no? Es un personaje que me acompaña todos los días, que me comenta en la cotidianidad. De pronto estoy yo manejando así estresada y de pronto me dice, pero vele a esa señora, qué horror, cómo se le pone ese vestido, qué barbaridad. ¿Y si se te sale? Sí, claro, sí. Me empieza a hablar y comento, o yo estoy en algo y les comento algo a mis hijos. ¿Así estando sola o acompañada? Sola o acompañada. El personaje aparece. Es que yo también tengo que decir que sí hablo yo solita. Yo sí hablo en voz alta, yo sí me digo a mí misma las cosas. Entonces muchas veces ese discurso no es mío, es de mi personaje, ¿no? Y a los distintos personajes uno sí les entrega de sí mismo, pero también es tan bello ese ejercicio empático que te obliga el crear un personaje, porque tienes que ponerte literal en los zapatos de ese otro ser. Recibes de él también. También recibes. Entonces, por ejemplo, me tocó una vez hacer un personaje que se llamaba Babi, de una obra del Pequi Andino, que se llamaba Moros en la azotea, y yo, claro, empiezo a leer el texto y digo, chicas, ¿cómo le voy a abordar este personaje? Porque esta Babi era pero racista, clasista, homofóbica, o sea, realmente llena de cosas con las que yo personalmente no comulgo. ¿Cómo hago? ¿Cómo le entrego a este personaje? ¿O qué me va a entregar este personaje? Y finalmente fue ponerme en los zapatos de este personaje para entender por qué.
¿por qué es clasista, racista, homofóbica sin que necesariamente sea justificable? Pero sí decir, o sea, ella ve las cosas así, por eso tiene este discurso, por eso piensa así, por eso siente así. Pero para poder evitarlo, porque si no, con mucho juicio debe ser un poco difícil evitarlo. Exacto, para poder respetar eso que para mí no era respetable. Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo no le traicionas también a ese personaje? Y tenía que ser, porque era un personaje antagónico. En Moros en la azotea, el personaje protagónico era el personaje que hacía el Pancho Arias, ¿no es cierto? Que era Sudaca, que aparecía y ella tenía una confrontación, o sea, se quedaban encerrados en una azotea, esta mujer y él, y tenían que sobrevivir juntos y llevar a cabo, además de una comedia de equivocaciones, un montón de cosas, muy chévere, una dramaturgia muy linda esa, y finalmente también entender cuál era la humanidad de este personaje, cómo de pronto también ella podía suavizarse frente a ciertas cosas, ¿no? Entonces, sí. O sea, conectar al final lo humano, ¿no? Lo humano sin juzgar, necesariamente, ¿no? ¿Y qué tal te va en ese trabajo? Porque desde afuera suena difícil no juzgar, en un mundo además donde estos temas llevan incluso a la violencia, o sea, la homofobia termina en violencia, la misoginia termina en violencia, el racismo termina en violencia. ¿Cómo trabajas tú para poder, si bien tú como Juana Guarderas no comulgas con eso, para poder hacer estos personajes y darles, como decías, no esta justificación, pero sí un entendimiento, porque por su origen, por su familia, por su historia. Exacto, cuáles fueron sus traumas, cuáles fueron las situaciones que le llevaron a pensar, a sentir así. Sí, efectivamente no. Sabes que tienes que cumplir un rol, ¿no es cierto? En este juego de roles de la vida mismo, sabes que tienes que cumplir un rol y que tienes que estar a favor de la dramaturgia y a favor del personaje. Es decir, yo he aprendido, y esas han sido importantes lecciones cuando tengo cuando tengo que hacer este tipo de personajes, es aprender a estar, voy a decir algo, por debajo del personaje. Es decir, no puede ser yo, Juana, mi pensamiento, mi ego y mi no sé qué, el que esté por encima, sino aprender a ver, este personaje me exige esto y esto es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿a cuántos actores y actrices de la vida les ha tocado miles de veces en el cine, en el teatro, interpretar personajes con los que son personajes de pronto antagónicos, ¿no? A sí mismos, ¿no? Pero también yo tengo que entrar a entender mi rol. Ahora este es mi rol. ¿Y qué te desafía en ese momento cuando empiezas a habitar personajes con los que no necesariamente comulgas, que pueden ser polémicos, duros, complejos? ¿Hay algo que te desafía en tu ser ahí? A ver, o sea, ha sido como esto, ¿no? No entrar a juzgar. Me ha enseñado, digamos, ese aprendizaje me ha enseñado a mí también a ablandar el ejercicio del juicio, porque eso es algo que hacemos súper rápidamente. Mis hijos también han sido tremendos maestros en eso, ¿no? Ahora vamos a los hijos, que siempre son los maestros. Sí, mis hijos también me han parado el carro en eso de los juicios, ¿no? Pero también estos personajes, y decir, ok, tengo que embragar y tener ese entendimiento, esa humildad, ese respeto, decir, a ver, ahora tengo que habitar este ser con el que me cuesta conectarme, pero voy a tener que entenderle de alguna manera. Y tú mencionabas hace un momentito el ego, ¿no? Como desprenderse también un poco de este ego. ¿Cómo se construye el ego de los actores, de la fama, de volverte de repente una persona reconocida con un personaje de tantos años? Has hecho televisión, es decir, tienes ya una trayectoria en la que la gente te puede reconocer, me imagino que te piden fotos y demás, y el ego siempre es un bichito que puede estar ahí. ¿Cómo has trabajado tú el tuyo? A ver, yo creo que es súper importante trabajarle, primero entenderle al ego y al aceptarle al ego para bien y para mal. Es decir, el ego es importante en la vida para estar, ¿no es cierto? Porque esto soy, ¿no es cierto? Y entonces, ok. Pero también, obviamente, desde ese lado, yo nunca en mi vida me imaginé que iba a ser una persona famosa, ni jamás se convirtió en una meta para mí. Quiero ser famosa, como yo veo que ahora hay de pronto sí, hay esa tendencia, quiero ser influencer, y quiero ser famosa, y quiero tener 500,000 seguidores. Y yo no. Y es más, yo disfruté de lo contrario. Es decir, yo tuve la suerte de poder empezar a viajar y a mochilear sola
joven. Y una de las cosas que me acuerdo de los primeros placeres que sentí cuando salí fuera de Quito, sin mi papá, sin mi mamá, sin mis hermanos, sin mis amigos, era el anonimato. ¡Wow! ¡Qué chévere ser anónimo! Estoy aquí en este país, en esta ciudad donde nadie me conoce. ¡Soy yo! No soy la hija del Raúl Guarderas, no soy la hermana de la Marisol Guarderas, no soy la amiga de la Pali Romo Lerú, ¿me entiendes? No soy yo. Y me encantó el anonimato, me encantó. Y a veces cuando ya volví aquí te decía, ya vuelvo a la sociedad quiteña y esas cosas que están ahí en los que dirán y las no sé cuántos. Entonces, cuando yo me volví famosa, empecé a ser famosa y reconocida, dije, ¿y ahora cómo manejo esto? ¿Cómo hago esto? ¿No? Pero empecé a entender también que ese reconocimiento del público era importante y es importante y ha sido importante para mí atesorarlo en mi corazón, aquí en el chungo, no en la vanidad, no en ese otro ego, ¿no es cierto?, de la importancia personal, sino de gracias. Entonces ahora yo me tomo el tiempo y el espacio cuando alguien en la calle me detiene y digo, no hay que ser soberbio en la vida. Esta persona está brindándome su cariño. ¿Cómo no voy a recibirlo? Sería no solo grosero de mi parte, no es eso, sería tonto de mi parte no recibir. Entonces yo en ese sentido siento que una fuente de afecto importante para mí en mi existencia ha sido ese amor del público. Ese amor de verdad, que por suerte no es el farandulesco, que sí ha habido también, ¿no? Sí hay gente que seguro quiere, viene y se toma la foto desde la acción farandulesca, pero yo sí me he detenido cada vez que he podido. Hay veces que sí estoy de apuro, digo ya rápido, hagamos igual, pero trato de mirarle a la persona a los ojos, trato de por lo menos preguntarle su nombre, trato de entablar algo en esa relación de afecto para agradecer y atesorarlo en mi corazón, ¿no? Solo me ha pasado una vez y fue recién. Estuve en Loja, en el Festival de Artes Vivas de Loja, presentando mi monólogo La Venadita, un poema en la memoria, que además fue bien bello porque esa obra pudimos ponerle 10 medidas de accesibilidad universal con un proyecto con España para que personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva también tengan ayudas que les permitan disfrutar del espectáculo en igualdad de condiciones. Entonces, solo hacer eso ya es como... Tremendo desafío. Tremendo desafío. Y no solo tremendo desafío, es tremenda bendición. O sea, no sabes cómo me ha llenado a mí el alma y el espíritu, así, de una manera tan bella y tan potente, poder hacer eso. Claro, ¿no? Para que otros públicos puedan disfrutar de algo que en otras condiciones es muy difícil que lo hagan. Y en una cuestión que también ha sido un desafío importante para ese lado del ego del artista, es decir, el momento que yo trabajo con el técnico de accesibilidad, mi amigo Roberto Sintes, y él me dice, mira, Juana, la persona que hace la lengua de señas se tiene que parar aquí. Ay, pero es que aquí entonces el público de acá ya no me va a ver tal acción. Lo siento, resuelve. Me ha tocado cambiar la puesta en escena y dejar el ego del artista, decir, no, es que esto es incambiable, porque ok, es verdad. Entonces, ¿cómo cambio esto? Cambio para que entonces yo haga esta acción en este otro lado del escenario para que el público pueda tener la visibilidad. Ok, ¿no? Estar al servicio de. Yo siento que ese es un aprendizaje bien importante para mí en el teatro, estar al servicio de. Al servicio de un personaje, al servicio, en este caso, por ejemplo, de este deseo de hacer esta propuesta para que diversas personas con diversas discapacidades lo disfruten. Pero me pasó, que no me había pasado jamás a propósito de esto de la fama, que el Festival de Loja es una brutalidad. Para quien no ha ido, vaya al Festival de Loja. Es bellísimo todo lo que acontece en la calle, esta vida, este movimiento que tiene toda la ciudad, está sumergida en ese festival, y eso es un éxito. Es a final de año, ¿no? Siempre es en noviembre. En noviembre. Entonces, muy bello. Yo al principio, cuando se hizo la primera edición del festival, tengo que decir que era de las que decía, qué horror, se van a gastar $3 millones en una ciudad, y como no, desde esta visión hasta casi centralista, y qué pasa con Quito, ¿no? Pero después, ya estando en el festival, me he dado cuenta que
es muy bello lo que sucede en esa ciudad, cómo el festival le transformó a esa ciudad. Pero es que es lo que hace la cultura Eso también, es lo que ¿no? hace la cultura, efectivamente, y es tangible y visible ahí. Entonces me pasó esta vez de Loja que hay un montón de gente en la calle. Yo no soy muy buena para tanto gentío, ¿no? Entonces había un montón de gente en la calle, y aparte de que había un montón de gente en la calle, un montón de ruido, un montón de en eso me pedían fotos, y era un poco una foto aquí, 3 pasos más allá otra foto, 5 más allá otra foto, 10 más allá. Y es la primera vez en la vida que me dio el sulmenage de la foto. La primera vez que me pasa eso. Llegó un rato en que ya, o sea, pero también creo que tiene que ver con la muchedumbre, claro, con la multitud, ¿no? Es que sí se entiende también, sí. O sea, desde este lado yo sí pienso, ¿no? Y digo, por ejemplo, a un pobre Messi, ¿no? Que le están parando en cada esquina y que no puede salir. Una cosa es 1, 2, 3, otra cosa es 20 cada medio paso. Claro, pues puede ser abrumador, ¿no? Claro, entonces me acuerdo que ahí les dije a mis amigos, salgamos de aquí, vamos al hotel. Y claro, llegué al hotel así, mi hija me llama y me dice, mami, ¿cómo estás? Le digo, mal, estoy agotada, me acaba de dar, nunca me había dado el sulmenage de la foto, pero me dio un sulmenage, porque de verdad yo siempre lo había tomado de otra forma, pero esa vez, tengo que aceptar, sí me agotó. ¿Y alguna vez te ha pasado del otro lado, que alguien te diga algo malo, que se te acerquen en la calle o te digan alguna cosa fea? No con el público, no. Pero de pronto a veces sí me ha pasado en otras instancias como no muy respetuosas con mi quehacer, más que conmigo, con mi quehacer, ¿no? Como de pronto, qué sé yo, tienes que te contratan para una función, un evento X, Y, Z, y tú dices, verá, aquí está mi rider técnico, tengo estas necesidades, y de pronto llegas al lugar y resulta que no hay ni la cuarta parte de lo que te pediste, y de pronto dices, no hay tarima, pero ahí parece, ahí actué. ¿Y qué has hecho ahí? Y entonces tú dices, a ver, o sea, ¿cómo? Claro, me ha tocado un poco parar el carro y decir, no, o sea, si no hay las condiciones para poder hacer mi trabajo, no lo puedo hacer. Entonces, porque hay esta idea, quizá, y tú me corregirás si es que estoy mal, de que los temas culturales no son tan importantes. O sea, a un médico nadie le diría, venga y opere aquí en la sala. Exacto, exactamente, tal cual. Es eso, todavía en la mentalidad de nosotros los ecuatorianos, y digo puntualmente de los ecuatorianos, porque eso no sucede en otros países. Aquí al lado en Colombia no sucede, o sucede mucho menos, o en México o en Argentina, en países donde hay digamos que hay una cultura y una tradición artística muy potente y un respeto. Un impulso también, ¿no? Y un respeto de la sociedad a eso. Entonces, yo siento que sí, que aquí como ecuatorianos todavía tenemos que darle el valor que el arte tiene y las autoridades, y tenemos que empezar por las autoridades. Entonces, y a mí sí me ha tocado en ese lado medio ser militante y tratar de evangelizar a las autoridades también, y a una empresa, por ejemplo, decirle, no, un momentito. O sea, tú me contrataste para esto así, asado y cocinado, ¿quieres que haga esto así? O sea, tienes que ponerme estas condiciones mínimas, ¿no? Y siento que como ecuatorianos nos falta eso. O sea, yo creo que en la situación en la que estamos transitando como país ahorita, que es algo que Colombia ya lo ha vivido, que México ya lo ha vivido, la gran diferencia entre México, Colombia y Ecuador es que México y Colombia son países que tienen una tremenda autoestima. ¿Por qué? Porque valoran su arte, valoran su cultura, valoran su gastronomía, valoran su historia, se sienten orgullosos de ser colombiano o ser mexicano. Nosotros tenemos una baja autoestima. Este país necesita terapia, y la terapia para mejorar esa autoestima es el arte, es la cultura. Pero aquí en el Ecuador todavía creen que la cultura es un ramito de flores que le puedes sacar o le puedes poner en esta esquina, o mejor no le pongamos, o mejor aquí ya está feo, o no, como accesorio. Es un adorno, y no es. Y no es la cultura es efectivamente ese reflejo, ese espejo, es eso que somos, lo que nos hace ser lo que somos, y lo que debería hacer que nos amemos más como país. Lo que acabamos de vivir, o sea, el paro de hace pocos días, o sea, es contundente eso. No nos entendemos como país, no nos conocemos como país, no nos respetamos, no hay la posibilidad de respeto, de tolerancia, de diálogo, pues eso, de respeto a esa maravillosa diversidad, por ejemplo, que tenemos. Entonces, es triste porque atraviesa esos prejuicios, y atraviesa unos prejuicios que tienen que ver con la necesidad del ecuatoriano de su blanqueamiento, ¿no? Del complejo,
de un montón de cosas que, wow. Y lo vimos otra vez en el paro, ¿no? Indios miserables, indios ladrones, indios no sé qué, o sea, con esta carga. No dejan trabajar, no sé qué. Ay, por Dios. Desconociendo también las necesidades que quizá desde un privilegio no puedes ver o no conoces, porque el país es muy diverso. Por supuesto. Entonces es duro. O sea, yo de verdad creo que el momento en que las autoridades, ¿no es cierto?, los políticos se den cuenta y le dieran el valor que la cultura tiene, podríamos empezar ese proceso de transformación, de terapia que sí necesitamos hacer como país, de amarnos a nosotros mismos, de amarnos, pero obvio, uno no ama lo que no conoce. Claro. Entonces no hay, ojalá ahora que se han fusionado el Ministerio de Educación y Cultura, que es una pena porque sí era bueno tener un Ministerio de Cultura, pero ojalá el resultado o el posible camino de eso sea que la cultura y el arte sean ejes transversales de la educación desde chiquitos, porque eso es lo que nos hace falta, ¿no? Que esté presente la cultura como en todos los espacios de la vida, en ¿no? todos Porque los el espacios arte de la vida, es en el cotidiano. Es lo que podemos hacer a diario. Por supuesto. Entonces todos nos dejamos acompañar en la vida por la música, yo eso estoy segura. La música es un arte que a todos nos acompaña todos los días, pero eso también podría suceder con la danza, con el teatro, con la literatura, con la poesía, con la escultura, con la pintura, con todas las expresiones, ¿no? Y lastimosamente, también me dirás, ¿qué opinas? Parece que sigue siendo un privilegio este acceso a la cultura, ¿no? ¿Cuántas personas van al teatro? Pueden pagar en un país con estas brechas gigantescas, aunque sean entradas no tan caras, otras sí son un poco más caras, así considerando los ingresos de la mayoría de los ecuatorianos. ¿Cómo podemos romper un poco esas brechas e invitar a hacer, quizá, no sé si la palabra es masivo, para que haya más gente que se involucre en el teatro, más gente que pueda ver estas, y un poquito creo que tú lo has logrado, porque Los Marujitas creo que ha roto bastante esas brechas, por citar esta, la más famosa, Christopher Bauman tal vez también, o sea, pero son poquitos los espacios. Ahora Enchufe TV seguramente te conoce la gente más joven por mucho, Enchufe también, es decir, como se te vienen a la cabeza como muy poquitos espacios que pueden romper, y esto atado a la pregunta de cómo vives del arte. A ver, yo creo que justamente a propósito de esto que tú haces, esta pregunta y la reflexión sobre la accesibilidad a la cultura, recientemente conversaba con una amiga que es productora y me dice, no, yo le invité a este festival cómico a esta actriz, pero ella no quiso porque la entrada, ella no se presenta en lugares donde la entrada no cuesta, o sea, donde $15 es muy barato. Ella tiene que presentarse solamente si es de 20 para arriba. Yo me quedé así como, wow, triste. Hay alguien que piensa eso, wow. Entonces, y digo, no, o sea, a ver, efectivamente, yo pienso que para mí algo muy importante y muy potente justamente ha sido esa accesibilidad, esa democratización. Es un poquito manoseado el término, pero sí, cómo lograr democratizar lo que hacemos. Y en ese sentido, para mí, como Patio de Comedias, como gestora, como actriz, como productora de procesos, lo importante es ir encontrando cuáles son esas instancias posibles en las que puedes lograr subsidiar, ¿no es cierto? ¿Cómo consigues que una entrada sea gratis para alguien? Es a través de un subsidio, ¿no es cierto? Pagan otros pagan, ¿no es cierto? Entonces, el mismo municipio, una misma prefectura, el ministerio de no sé qué. Y es como funciona en los países donde se da importancia a la cultura, ¿no? Entonces, hay un subsidio, hay una subvención que permite, pero yo siempre le recuerdo eso sí a la gente. Cuando he hecho un proyecto y yo he tenido el gusto, el placer, la satisfacción de decir, me he presentado desde en una comuna para mujeres en el Páramo hasta en el maravilloso escenario del Teatro Nacional Sucre o el del México, que son escenarios tan bellos, ¿no? Con todo el gusto y el placer. Pero esa función en la casa comunal de Chumillos, o sea, para mí ha sido una experiencia vital maravillosa. ¿Pero por qué la he podido hacer? Porque hubo una institución que pudo financiar esa porque posibilidad. Porque sí se paga, no es que el artista hace gratis las cosas porque tiene que comer. Exacto, entonces yo siempre le recuerdo al público, cuando hay esas instancias, se acaba la función y casi siempre hay o la foto o la conversación o el foro y siempre le recuerdo al público, esto fue posible hacer porque hubo una subvención para que esto suceda. Entonces, si hay una focalización de esa subvención, eso es posible, ¿no es cierto? Y si no, entonces el público tiene que entender que también tiene que pagar. A mí me ha pasado en el Patio de Comedias, en las funciones, por ejemplo, nosotros hacemos desde hace muchos años y ha hecho el patio, ha recibido premios inclusive en este proceso de crear
nuevos públicos, público para niños, todos los domingos de los niños, los domingos a las 11:30, antes sábados y domingos, ahora solo hacemos domingos a las 11:30 y funciones para niños, pero he llegado a tener hace poco una señora que me dice, pero los niños no deberían pagar. Entonces yo le digo, a ver, señora, el día en que usted me diga que puede ir a una zapatería a coger un par de zapatos y dice, perdón, es para mi niño, y que usted se vaya sin pagar, yo no le cobro la entrada. ¿Por qué? Porque atrás del par de zapatos hay trabajo, señora. Claro. Atrás de lo que su hijo va a ver ahora, hay trabajo. Claro. Entonces todavía pasan esas cosas, todavía hay esa desconocimiento, esa ignorancia, esa poca sensibilidad frente al valor del trabajo del arte, ¿no? Entonces, pero hay que ser militante con eso, y hay que seguir y hay que hacer. ¿Tú te vinculas al arte por tu familia? ¿O cómo es tu vinculación al patio? Estaba leyendo un poco la nota que hacen, la entrevista que te hacen en Mundo Diners, y hay un poco cuentas de tu papá, que tienen esta casa, que se convierte en el patio de comedias. Cuéntanos un poco de cómo tú dices, chuta, mi mundo es del arte. Sí, yo creo que justo ahorita hemos estado pensando en este año con mis dos hermanas, que queremos un poco contar esa historia, porque es una historia muy particular. No todas las familias, alguna vez a nosotros hace muchos años nos sacaron en la revista Vistazo y éramos la familia más loca de Quito. Era porque efectivamente yo he tenido un padre extraordinario y una madre extraordinaria, ¿no? En el sentido no solamente de que maravillosos, sino diferentes, muy diferentes. Literalmente fuera del ordinario. Fuera del ordinario. Entonces mi papá nunca era el señor del terno y el maletín, no, mi papá era un hombre de campo que amaba la naturaleza, el campo, que estaba imbuido de este sentido, un autodidacta. Mi papá absolutamente un tipo que estudió y aprendió por su cuenta, creo que con las justas se graduó del colegio, es más, no sé si se llegó a graduar del colegio. Y mi mamá, una mujer súper inquieta igual para su generación, una mamá que además mientras nosotros íbamos creciendo, ella piano fue sacando su licenciatura en pedagogía y literatura, ¿no? Entonces una mujer súper inquieta con la parte intelectual, con el arte, con la literatura, con la poesía, con la historia. Entonces crecimos con eso cuando éramos niños y vivíamos en el campo y no había televisión, había literatura. Leían mucho. Mi mamá estaba estudiando para sus Lo cual clases. Es inusual en esa época. ¿De qué época hablamos? Estoy hablando... ¿De los años que 60? Yo nací en el 64, en los 70, ¿no? Entonces, efectivamente, no era, digamos, no todas las mujeres de la edad de mi mamá eran mujeres que pensaban en la universidad como una opción. Y nutría también como su curiosidad. Exactamente. Entonces, mi mamá estudiaba mientras estaba en sus literaturas y mis hermanas también, obviamente, que ya eran mayores que yo, etcétera. Entonces, se convirtió en el parte de nuestro cotidiano el que además mi mamá, en vez de leernos cuentos de niños, nos lea la Ilíada, la Odisea, el Quijote, toda la poesía de Federico García Lorca. Y mi papá, más pedagogo que la pedagoga, tomaba esos pasajes, porque también él era un apasionado por la literatura. Entonces ella nos estaba leyendo algo y decía, no, es que más o menos imagínate que hubiera sido así. Entonces el Sancho y cogía algo y él hacía los personajes como actor. Es que mi papá, un actor absolutamente nato. Entonces yo decía, wow. Y ahí está la diferencia. El arte comenzó a ser parte de mi cotidiano, de mi vida cotidiana. Lo que decíamos hace un ratito. Lo que decíamos hace un rato. Entonces empezó a ser parte de mi vida cotidiana y claro, llegó un momento en que efectivamente nos venimos a vivir a Quito porque mi mamá tenía que graduarse de la universidad. Y yo ya tenía 12 años, mis hermanos menores eran más chiquitos, mi hermana mayor tenía... ¿Cuántos hermanos? Somos 5. Mi hermana mayor, la mayor de todas, ya tenía 17 años, 18 años, ya también ellos ya querían venir a las farras, a los amigos, ya un poco vivir en el páramo ahí, ya no era tan divertido. Hecho taromenanes, ya no era tan divertido, ¿no? Entonces coincidió y pues venimos a vivir a Quito y ahí mi mamá primero llega a Quito y dice, chuta, me empiezan a invitar a los tés y a las cosas y a las reuniones. ¿Era amiguera? Mi mamá súper amiguera hasta ahora.
ya va a cumplir 90 años, pero es impresionante. O sea, siempre ha sido amiguera. Sí. Y entonces le invitaban y dice, Dios mío, pero por Dios, dicen mis amigas, ¿qué les pasa? Me invitan a estos test de señoras de la ciudad. O sea, y no hacen otra cosa que hablar del tema doméstico. Todo bien, pero pucha, les falta penseiro. Y entonces mi mamá crea en la casa, antes de que exista el patio de comedias, ella se inventa unos seminarios de literatura, de historia del arte, de filosofía. Cursos. Sí, seminarios para mujeres. Wow. Para mujeres, de sus mismas señoras, de su misma edad, de su misma generación, madres de familia, que para hacerles hablar de otra cosa que sea más interesante que los platos. Por Dios. Entonces entra, y yo le digo a mi mamá, años después le decía, mamá, usted lo que hizo ahí. Ahora los académicos de las artes escénicas le llamarían formación de públicos. Usted hizo un proceso de formación de público. ¿Por qué? Porque abrió la mente de estas señoras a otras cosas, a otras ideas, a otras sensibilidades, a la fantasía, a la imaginación, al terror, a lo que sea, ¿no? A los géneros diversos que podrían haber. De tal manera que cuando se inaugura el patio de comedias, mi mamá llama a esas 60 señoras y esas 60 señoras son el primer público que asiste además con ganas. ¿Por qué? Porque ya se habían... No, ahora ya hay los clubes de libros y estas otras actividades así que son medio famosas, pero en esa época no era muy conocido. E igual, mi papá, cuando llegamos ahí... Y en la parte de atrás de la casa había una bodega, un galpón ahí grandote, que había sido una bodega donde se almacenaban productos agrícolas. Mi papá dice, ¿qué hacemos aquí en esta bodega? Y dice, hagamos un teatro, ¿no? Y brinca y salta de la alegría, porque bueno, ahí también es otra larga historia. Mi papá viene mi papá crece cuando era niño en la calle Antepara, donde funcionaba la Plaza Belmonte, que la Plaza Belmonte no era solamente un espacio para corridas de toros, sino que también era un lugar donde se instalaban los circos, donde se instalaban las fiestas populares. Por ejemplo, él veía todas esas cosas de niño. Él creció en el mundo del espectáculo. Porque finalmente hasta los mismos toros son un espectáculo, ¿no? Entonces, él crece en ese mundo del espectáculo y ahí desarrolla toda esta capacidad histriónica, ¿no? Y toda la familia de mi papá, todos ellos, está el Rubén Guarderas, que es primo de mi padre, bailarín, está mi tío Ramiro, que son arquitectos, pero también acuarelistas. Entonces, está todo este universo artístico conviviendo también ahí, del lado de mi padre y del lado de mi madre también. El arte presente en lo cotidiano. El arte presente en el cotidiano. Totalmente. Y entonces con toda esta influencia era como medio evidente que te ibas, o al menos uno de los hijos se podía orientar hacia estos espacios o de teatro, de creación, de creatividad. Sí, yo creo que sí, pero de todas maneras yo creo que yo era la menos posible. Sí, porque yo era muy tímida. Yo era una adolescente súper tímida. Mi hermana mayor a mí, mi hermana Marisol, ella se lanzó al teatro y es excelente actriz, pero a un momento de su vida ella dejó el teatro. Ella dejó porque es difícil vivir del arte. Y yo misma, cuando me gradué del colegio, que ya había hecho teatro a los 17 años, ya había hecho cosas de teatro en el colegio, ya estaba empapada, ya sabía que me encantaba, yo ya sabía que el teatro me iba a acompañar el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque ya era un acontecimiento cotidiano. O sea, desde muy temprano supiste eso. Yo creo que desde los 14 años, es por temprano. ahí. 14, 15 años, dije, esto a mí me encanta. Y entonces... Ahí efectivamente, yo dudé cuando me gradué del colegio, ¿qué estudio? Claro, yo sí quería estudiar teatro, pero también veía que mis papás, para sostener el patio de comedias, tenían que tener otros trabajos, otros ingresos. Ellos eran unos mecenas del teatro. Yo decía, chuta, si me hago actriz, estoy frita porque voy a tener que vivir de parásito de mi papá y de mi mamá. Y uno a los 18 años que quiere ser independiente. Uno quiere coger el camino y ya. Volar. ¿No es cierto? Entonces dije, no, voy a estudiar otra cosa, pero igual yo estudié ciencias internacionales pero en Estados Unidos, pero hice un minor en teatro. Entonces el teatro me acompañó. O sea, ¿Y por qué las ciencias internacionales? ¿Cómo veías el puente entre lo uno? No era un puente, era un por si acaso, el plan B. Fue el plan, o sea, es más, yo me fui a estudiar en Estados Unidos, entre otras cosas, porque la universidad gringa no te obliga como aquí. Tú tienes que llegar y tienes que matricularte en antropología, en sociología, en literatura. Ahí vas cogiendo materias y te vas orientando. Ahí vas cogiendo materias y te vas orientando. Y como yo estaba tan
desorientada. Entonces una querida amiga me dijo, mira, yo estoy estudiando aquí en este college, en Carolina del Norte, hay esta cuestión, es así asado, es más, hay ayuda financiera porque les falta cumplir la cuota hispana. Dije, bueno. ¿Te fuiste con ayuda financiera por cuotas hispanas? Por ser hispana. Entonces dije, bueno, voy a postular a eso, y me fui. Y claro, los dos primeros, pero lo primero que hice cuando llegué a mi universidad en Carolina del Norte fue el teatro. ¿Dónde está el teatro? O sea, porque yo ya sabía, ya vi que en el Pensum había teatro, y lo primero que hice fue ir a conocer el teatro, y a la primera persona con la que conversé fue el director de la escuela de teatro, y que era el director de las obras de teatro. Y empezaste a hacer teatro allá también. Empecé a hacer teatro allá. Hice teatro en inglés, en español, y llegué a hacer hasta en francés. ¡Wow! Entonces sí, ya se convirtió. Entonces cuando yo estaba ya en el último año, después de estar 2 años en Carolina del Norte, me mudé a otra universidad en Washington, que era una universidad muy divertida, porque era una universidad que tenía, se llama The American University. Esta universidad es la que tenía mayor porcentaje de estudiantes extranjeros y de profesores extranjeros. Mucha diversidad. Eso era, pero así el cosmopolita al máximo. Yo amaba eso. Y entonces, eso tiene un impacto bien fuerte en la personalidad de uno, ¿no? Esta diversidad. Súper fuerte. Entonces, en mi universidad tú caminabas, y entonces, porque la Universidad de Carolina del Norte era un poco aburrida. Yo tengo que decir que a mí la cultura gringa no me encanta. Entonces yo salí un poco así como, no, aquí y había no poca diversidad ahí. Había muy poca diversidad, y había mucho racismo. O sea, Carolina del Norte era un estado muy racista, muy racista. Entonces yo dije, no, aquí no estoy bien. Y entonces me mudé hasta... ¿Y tú sentías ese racismo? Sí, claro que porque sí. Porque te pueden decir, bueno, eres blanca, ojiazul, pero allá eres latina. Por supuesto, allá este tono de piel ya es otro tono, pues ya. Entonces, por supuesto que hay un... Entonces, sí había esa carga de latino, la distancia latino. O sea, yo me acuerdo a los que habría sido 3 semanas de que llegué a la universidad, estábamos en un supermercado con una amiga peruana, y pasó un redneck de estos gringos, y you goddamn Mexicans, stop speaking this goddamn Mexican language. Madre. O sea, sí. Y jovencita te habrá asustado un poco, ¿no? Sí, o sea, no entendías, ¿no? No entendías, pero qué importante sí entender, sí entender el racismo, y sí haber recibido también, sí haber sido sujeto de para eso. Poder entender cuando aquí se ejerce contra otros, porque aquí tu tono de piel ya quizá no es el más oscuro, pero sí hay otros contra los que se ejerce ese racismo. Exacto, por supuesto. Y entender eso, ¿no? Desde todas las vías. Yo me acuerdo que el primer año compartía con una chica afroamericana. Y ella era como un poco especial conmigo, y un día le pregunté, ¿no? Le dije, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué problemas tienes conmigo? ¿Cuál es la dificultad? Y su respuesta fue, es que me molesta mucho que me hayan puesto contigo, porque tú, al igual que yo, eres una minoría. Entonces... ¿me entiendes lo que te digo? O sea, ella habría preferido que le pongan con una gringa. Y entonces ella sentía ese racismo que estaba ejercido hacia ella, y yo era parte de ese racismo contra ella. Porque le ponen ella a ella con otra minoría, con porque otra ella... minoría, allá entre minorías. Que se entienda. Y yo me acuerdo que cuando ella me dijo eso, claro, yo era guambra, tenía 18 años, y entonces, a ver, voy entendiendo. Y obviamente, todas esas experiencias a uno le abren el corazón, le abren el alma, el entendimiento y todo eso, ¿no? Y entonces yo le dije, mira, o sea, vivamos esto de otra manera. Es una oportunidad, para mí es una oportunidad conocerte y conocer tu cultura, y yo te invito a que conozcas mi cultura. No que la menosprecies, porque también sentí en su discurso un cierto menosprecio hacia mí, ¿no? Le dije, no, mira, el mundo latino... Las escalas del racismo, ¿no? ¿Quién está más abajo en el nivel? Exacto. Entonces, todas esas experiencias a uno le abren el mate, le abren el cerebro. Y cuando ya te fuiste a Washington y conociste esta otra universidad más diversa, ¿cómo fue para ti? Fue súper chévere, fue lindísimo. Yo tenía profesores egipcios, uruguayos, jamaiquinos, gringos. De hecho,
hecho era una universidad marxista, bastante marxista. Todo eso era bien interesante y me acuerdo que tenía un profesor de economía, yo le decía, porque me decía más o menos, tú, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste? Y tal, le contaba, ¿no? Y entonces le digo, creo que a mis papás un rato les espantó que yo estaba girando hacia la izquierda potentemente. Y entonces me dice, y se ríe, me dice, que ni se enteren tus papás en qué universidad estás, porque era... Y de hecho, yo tuve un novio gringo que era hijo del presidente, del fundador del Partido Comunista gringo. ¡Wow! ¿Y qué tanto te impactó eso? Un montón. Sí, era súper izquierdosa en esa época. O sea, para mí era importante en ese... Estamos hablando de los 80, antes de la caída del muro de Berlín. En los 80, ajá. Había una ebullición de las izquierdas. Sí, totalmente. Y además era importante para mí, una forma de sobrevivir el imperio. Creo que fue eso, encontrarme este universo underground ahí mismo, ¿no? Otro universo, y esta universidad tan diversa que yo siento que, o sea, a mí me abrió la cabeza increíblemente. Y ahí justo tenía un querido amigo panameño que me decía, Juana, lo tuyo es el teatro. Él, me acuerdo que cada vez que yo me presentaba, se bajaba y me quedaba viendo y me decía, ¿por qué no hiciste tu major en teatro? Y no en ciencias internacionales. Él era mi compañero en relaciones internacionales. Me dice, yo veo que a ti te va bien, sacas buenas notas, no es que no sé qué. Pero no es lo que te apasiona. Pero no es lo que te apasiona. Y él me taladró tanto la cabeza que efectivamente yo siento que llegué a ese último semestre como diciendo, ya, tengo que terminar y cumplir. Tomen el título, ya, gracias, aquí está. Y viendo en retrospectiva, ¿crees que habría sido una mejor opción elegir teatro de entrada? Sí, sí. Seguramente sí, o sea, habría tonteado menos. Claro, ¿no? Porque igual el camino te llevó al teatro, o sea, independientemente de lo que hiciste. El camino igual me llevó al teatro, entonces sí, hay veces cuando te dicen, ¿de qué cosas te arrepientes de la vida? Y entonces digo, de pronto sí, no tuve ese momento la fortaleza o la valentía de tomar la decisión, porque había algo más importante en mí, que era ser independiente. Entonces, eso te movía. Eso me movía, ¿no? Y creo que esa es una palabra que me ha acompañado mucho en la vida en muchas cosas, el independiente, ¿no es cierto? El ser una mujer independiente, el ser una actriz independiente, el ser gestión independiente. Creo que ha tenido mucho que ver con, yo siento que era una búsqueda de libertad, una búsqueda de libertad importante, ¿no? Si bien mi familia era extraordinaria, si bien en mi familia había como esta diversidad de pensamiento y todo eso, pero no dejaba de haber unos ciertos lineamientos que tenía que yo de alguna forma seguir, ¿no? Bueno, uno también es hijo de su generación, ¿no? Sí, exactamente. De su contexto histórico, familiar, exactamente. etcétera. Entonces, había todavía esas cosas que yo decía, que yo les huía, que yo huía de eso, que sentía ese camino predestinado, ¿no es cierto? Tienes que graduarte del colegio y casarte, más o menos. Y justamente voy a eso, porque de todas maneras, para la época debes haber sido una mujer disruptiva, o sea, a pesar de que los 80s no son los 60s, siguen siendo los 80s, muchas mujeres se seguían casando muy jóvenes, claro. No necesariamente se iban a estudiar, o se iban a estudiar hasta encontrar marido y luego dejaban la universidad para casarse. En cambio, tú te vas no solo a estudiar, sino te vas del país, claro. Empiezas a tener como unas experiencias que quizá rompen con este encuadre de cómo debía ser la mujer. ¿Cómo sentiste eso de ser una mujer quizá que rompía esquemas en ese momento? Mira, yo siento que para mí salir del colegio fue como... O sea, como una liberación así brutal, ¿no? O sea, como romper esta burbuja, efectivamente, y querer ver el mundo. Lo que yo más quería, incluso creo que más que el teatro, o sea, y también el teatro, ¿no? Pero lo que yo más quería era ver el mundo. O sea, querías viajar. Quería viajar y ver el mundo también aquí, la dimensión. Me acuerdo que justo después de que me gradué del colegio yo me acuerdo que así ya estaba la presión. ¿Y qué vas a estudiar? ¿Pero qué vas a estudiar? Yo, espérate un ratito, déjenme hacer un año sabático. Y entonces en ese año sabático, que creo que fueron 10 meses, me metí a varias cosas y obviamente lo que estaba haciendo todo el tiempo eran talleres de expresión corporal, de teatro, de trabajo de la voz, de canto, de no sé qué, de todo eso. Y me metí
y vivíamos ahí, estaba la Metropolitan Touring allá a la vuelta de mi casa, y veo curso de guía de turismo. Y entonces yo tenía un buen nivel de inglés y un buen nivel de francés, porque siempre los idiomas han sido también una de mis pasiones. De hecho, pensé estudiar lingüística. Aprendí porque mira, mi papá, en sus cualidades histriónicas, tenía un oído para los idiomas increíble. Mi papá no hablaba ningún idioma, pero era capaz de repetir la sonoridad de todas las lenguas. Como los músicos. Como los músicos. Y yo creo que heredé un poco eso. Entonces empecé a estudiar inglés y me empecé a interesar. ¿Pero sola? En el colegio. En el colegio. En el colegio. Y luego mi mamá, me acuerdo que nos metió en alguna clase de inglés, así en las tardes, y a mí me encantaba. Y yo debo decir que he sido de las personas raras que además a mí me gustaba la gramática. Era de las personas raras, o sea, la lengua me gustaba. Empezaba a entender que dentro de una lengua había una estructura, que era una estructura que correspondía a una cultura. Entonces me llamaba un montón la atención eso, y estudié inglés en las tardes, aparte de lo que estudiaba. Algún rato también, cuando cumplí 15 años y yo era bien tímida, mi mamá me dijo, ¿qué quieres, fiesta o viaje? Yo, ¡viaje! Te voy a hacer fiesta, porque eres muy tímida, pero bueno, ya también te voy a dar un viaje. Y entonces me fui a Boston, y en Boston estudié inglés, y me encantó Boston, me encantó. Yo tenía 15 años. ¿Ese fue tu primer viaje afuera? Ese es mi primer viaje afuera, y además mi primer viaje afuera sola. Porque cuando yo ya tenía que volver, había a la vuelta de la residencia donde yo vivía, que era una residencia de estudiantes, había un instituto de inglés donde mis hermanas también habían estudiado. Entonces yo, como ya oí, dije, ay, me voy a ir a ver. Entonces le digo a mi mamá, mamá, hay clases de inglés intensivas, ¿por qué no me deja un mes más y me meto aquí y hago clases de inglés intensivas? Y mi mamá me dice, bueno, mi mamá en ese sentido ha sido como súper generosa, abierta, sí, ya, bueno, está bien. Porque eres chiquita a los 15 años. Claro, era Wambra, claro, que era una residencia del Opus Dei, ¿no? Ah, ¿y qué tal vivir en una residencia del Opus Dei? ese es otro podcast. ¿Qué hacías en la residencia del Opus Dei? Entonces, pero bueno, o sea, yo siento que mi mamá sentía que yo ahí estaba cuidada, ¿no? No, hacíamos horrores y barbaridades, o sea, ahí sí que es que mientras más te reprimen, más ideas tienes vos de hacer otras cosas. Yo era la menor en la residencia, era la menor, de hecho, era menor de edad, y para entrar a este instituto tenías que ser mayor de edad. ¿Y cómo entraste? Porque le convencí a la directora del Instituto de Lenguas, le convencí. Sabiendo que eras menor de edad. Claro, le dije, por favor, deme la oportunidad, si quieren, no formalice que yo estoy aquí, pero... Y le convencí, y entonces me dejó entrar ahí a ese instituto. ¿Y rezaban y todo? ¿O sabía como horarios? Sí, horarios sí, lo que yo sí cumplía eran los horarios, porque si no cumplía los horarios me tocaba dormir en la calle. Entonces los horarios sí cumplía. Había misas y rezos y esas cosas, no eran tan obligatorios, Sí podías escapar. Sí, o sea, podías. ¿Y eras no rebelde estar. con la religión? Pucha, ahí sí, pero todavía no estaba como tan consciente no era atea, digamos, era desde, ¿sabes qué? Era desde romper los esquemas, desde molestar, desde la chacota, a ver, pongamos, me acuerdo que una vez, hacíamos travesuras, lo que nuestro deporte favorito era como fregarles la vida a las damas del Opus Dei. Entonces hacíamos jodas todo el tiempo. Entonces me acuerdo que una vez, justo por llegar tarde, nos pusieron de multa y teníamos que limpiar toda la entrada a una capillita que había ahí en la residencia, y entonces agarramos y estábamos limpiando y no sé qué, se nos ocurrió poner sobredosis de jabón para que se resbalen. Y tenía yo una amiga italiana que era una bestia animal, y otra venezolana, y entonces la italiana dice, ya está esto bien enjabonado, hagamos sonar la alarma de incendio, como chiste, hacemos sonar la alarma de incendio y salen corriendo de la capilla y comienzan a caerse unos patas arriba y nosotros ja, revolcados de la risa, pero no es Latinoamérica. Entonces llegaron los bomberos y es todo un protocolo ahí de qué pasó. O sea, pero los cacharon.
finalmente pensaron que fue un accidente. No, finalmente sí cacharon que fuimos nosotros y ya era otro doble castigo y no sé qué. Pero nosotros hacíamos de los castigos otra joda, entonces ese era como el desafío. Pero bueno, desde ahí tenías como un carácter como muy, no sé si es alegre, como extrovertido. Tú dices que eras súper tímida, pero lo que cuentas más bien muestra otra cosa. Pero era porque ya en junta, pues, teniendo una mala junta. Tú también eras amiguera como tu mamá. Ajá, sí, también. Entonces ahí sí ya empezaba a ser. Pero donde me costaba a mí estar es como en el contexto de la vida social quiteña. Yo tengo que decir que sentía que era... Yo ya había visto otras cosas. Era una cajita muy pequeñita. Exactamente, era como un espacio muy reducido. Pero creo que eso le pasa a la gente en general. O sea, quizá ahora con las redes hay una diferencia abismal. Yo suelo contar en este espacio cuando hablamos de los viajes y la diversidad. Cuando yo era pequeña yo vivía en Bélgica porque mi papá estudiaba allá, entonces hice la primaria allá y estaba en los años 90 donde había mucha gente refugiada de Ruanda, de los Balcanes, entonces eso te impacta y no había redes, pues entonces yo llegué a conocer que era Bélgica, que era la nieve, etcétera, a los 8 años cuando me fui. Claro. Ahora, como tienes redes, quizá tienes una perspectiva del mundo un poco diferente. Puedes ver, claro. Exacto. Pero en esa época, y cuando tú dices que te queda chica, quizá es también esto de conocer, dices, mi amiga venezolana, mi amiga italiana, oyes las cosas. A mí mi mejor amiga era de Argelia, mi otra mejor amiga era de Ruanda. Entonces te contaban, una de mis amigas, la de Ruanda salió huyendo de la guerra de los Tutsi. Imagínate. Y tenía 8 años. Imagínate. Entonces cuando regresas y no hay redes y no hay internet, no hay eso, sí te queda como todo muy pequeñito, porque empieza otra vez de esto que tú dices, yo era pequeña todavía, tú ya eras un poquito más grande, pero esta idea de, no sé, la buena sociedad, ¿no? Las buenas costumbres, lo que se tiene que hacer, incluso si tu familia, que también era mi caso, era una familia liberal, abierta, distinta, sin los formatos, y estudié en la Condamine, es decir, con otras ideas, pero aún así como que la sociedad te queda chiquita. Sí, totalmente. Yo siento que eso sí me pasó. ¿Y cómo te quedaste? Porque al final uno podría haber pensado que te queda chiquita, te fuiste ya a Boston, luego te fuiste a estudiar, luego regresas, y si te quedaba pequeña esta sociedad, ¿no pensaste en algún momento capaz tengo que irme a vivir a otro país? ¿Sabes qué? Yo siento que esa infancia en el campo y ese vínculo con los Andes se arraigó. Bestia. Es impresionantemente potente en mi chungo, o sea, en mi corazón yo amo esta tierra, amo el Ecuador, amo. Entonces, me acuerdo que mi mamá me insistía y me decía, quédate, hijita, quédate en Washington, quédate, anda a ver si es que en la OEA, hijita, a ver si te consigues un trabajo, como que fuera fácil. Y a mí me pasaba que no me gustaba Estados Unidos, no me gustaba, o sea, la sociedad gringa no me gustaba. Y entonces dije, no, yo aquí no. ¿Y qué no te gustaba? O sea, siento que era siento que es, ¿no? Hasta ahora una sociedad como muy demente. Siento que es como toda esta cuestión así capitalista, tan contundente, tan del consumo, tan de como el ser humano secundario. Sí. Más Sí, eso a mí no. Y el concepto del éxito tal vez también. El éxito, ese tipo de cosas, no lograba yo sentirme del todo contenta ahí. Y sí extrañaba mucho Ecuador. Latinoamérica, pero digamos que concretamente el Ecuador. ¿Y los vínculos o qué es lo que más te hacía falta? Yo siento que el jugo de naranjilla. A todo el mundo creo que esa es la respuesta, el jugo de naranjilla o los choclos con queso. Yo siento que era, qué loco que es esa relación con las montañas, ¿verdad? Yo siento que es una de las presencias más fuertes y más contundentes. O sea, a mí me pasa incluso eso cuando viajo. Y que buscas las montañas donde están. Exactamente. Entonces, creo que ahí hay una relación contundente. Y sí, también los amigos, la familia. Nosotros somos como una familia también bastante unida. Sí, también eso. Pero creo que hay algo muy fuerte en mí que está muy conectado al Ecuador, muy, muy conectado. Y a mí me encanta viajar, me sigue encantando viajar. Pero como que regresas a casa. Pero qué lindo que es volver. O sea,
A Quito ya no me pasa tanto eso. Antes yo creo que amaba a Quito de la misma manera que amo a las montañas, pero ahora siento que sí, Quito como que ha perdido mucho su ángel. Siento que es una ciudad más hostil. Ya no me da tantas ganas de volver. Ahora pienso más en la idea de irme a vivir fuera de Quito. Sí, regresar como al campo. Regresar al campo, sí. Y ahí, sí, se nos ha ido el tiempo volando porque hay un montón de cosas que quiero preguntar, pero la maternidad que dijiste hace un rato, que dijiste, mis hijos me enseñan un montón de cosas, me han enseñado. Sí. ¿Cómo fue para ti el momento en el que decides ser mamá y cómo cambia tu vida? Además, porque se siente un poco de lo que cuentas, que eras un poco viajera. Mencionaste la palabra independiente un montón. Sí. Los hijos te quitan bastante independencia, ¿o no? ¿Cómo es tu experiencia? A ver, yo siento que además fue una cuestión muy particular también para mí con el tema de la maternidad, porque mira, yo también como muy temprana en esto del independiente, de alguna manera yo le quité protagonismo a la pareja, ¿no? Es decir, he sido enamoradiza, he tenido parejas, me casé una vez como habría que casarse con todas las de ley, hasta por la iglesia y todo, y me divorcié. Ahí, ¿sí te casaste por la iglesia? Sí, me casé hasta por la iglesia. No, ahí me casé, me divorcié, no tuve hijos. De hecho, en esa relación de pareja perdí un bebé y creo que ahí se me quedó como un pendiente en la vida. Entonces, ¿qué edad tenías? Yo ahí tenía 25 años. ¿Y cómo fue eso? Porque eso es algo de lo que no se habla mucho y para algunas mujeres tiene un impacto fuerte. Sí, o sea, yo creo que sí fue fuerte para mí, sí fue como penoso, sí fue como doloroso. Yo creo que pensando así como... Un mosquito por aquí. Que pensando en proyección hacia adelante, creo que tal vez fue lo más idóneo que sucede en ese momento, porque esa iba a ser una relación que no estaba funcionando. O sea, yo seguramente me iba a terminar divorciando más tarde o más temprano. Pero sí, algo pasó ahí en mi vientre, ¿no es cierto? Algo pasó en este instinto femenino maternal que se quedó así como trunco. Y luego de mi divorcio, que tuve varias historias, relaciones de pareja, convivencias, etcétera, yo fui como muy práctica en términos de que estaba en una relación hasta que me funcionaba. Hasta que yo siempre digo, hasta no traicionarme a mí misma. Pero cuando ya me tocaba empezar a traicionarme a mí misma, decía, no, muchas gracias, pasé por los multiproductos, ya no. ¿Y te desprendías con facilidad? Yo siento que en gran medida sí. Yo hablo con una de mis hermanas que es psicóloga y ella me dice, usted es increíble cómo da la vuelta a la página. Y siento que es porque yo no le di tanto protagonismo a la pareja. Yo me sorprendo, todavía me sorprendo cuánto la gente le da protagonismo a eso. No digo que esté mal, pero a mí me sorprende porque... Es mucho. Es mucho. Y es una carga, además, es un peso enorme ponerle a una persona en una relación todos los huevos. Sí. Las canastas varias. Sí, entonces yo creo que esto de la independencia que sigo insistiendo, era algo importante para mí. Entonces cuando... Este mundo ecuatoriano es un mundo bien machista. Entonces, cuando tú eres una mujer independiente, económicamente independiente, que no tienes horarios, yo no soy una persona muy doméstica, mi mismo trabajo es un trabajo que implica estar viernes, sábado, domingo, trabajar fin de semana y de noche. Entonces, eso muchas veces no ha sido muy compatible con las parejas. Debe causar ruido. Mucho ruido. Porque ya se espera, además, me caso y ya, bueno, ya de cambiar, ya se de quedar en la casa, exacto, ya de criar los guavos. Exacto. Entonces, sí, ahí yo he llegado hasta un punto de hasta ahí. Entonces, cuando aconteció mi maternidad, yo estaba en pareja, pero era una pareja, digamos, no era una relación así como digamos que que yo le estaba dando como tanto protagonismo. Estábamos saliendo, estábamos juntos, sí, convivíamos, a veces cada uno en su casa, a veces juntos, no sé qué. Pero cuando vino el embarazo, yo hice así clic, y entonces ahí me hice la pregunta. Y dije, a ver, ¿yo quiero seguir adelante con este embarazo, sí o no? Pero sí lo pensaste. Sí, claro. ¿Quiero seguir adelante con este embarazo, sí o no? ¿Por qué me hice esa pregunta? Porque me di cuenta que la pareja en la que yo estaba no era como para jugar al papá, a la mamá y a la casita. Y entonces, más bien ahí,
es cuando yo definí esa relación que era, digamos, que era un poco ambigua. Y le dije al padre de mi hijo, con el que sí me llevo bien, por suerte, hasta la presente hemos tenido dificultades, pero actualmente puedo decir que me llevo bien, decirle, mira, ¿sabes qué? Sí estoy embarazada y sí voy a tener este hijo, pero creo que no da para que juguemos a la casita. Y entonces mejor recoge tus cosas y vuélvete nomás a tu casa. No fue muy fácil para él aceptar eso. Para mi familia pero también. Pero fuerte tu decisión. Sí, porque me di cuenta que yo no iba a forzar, o sea, me di cuenta rápido que yo no iba a forzar una relación así. Entonces, me acuerdo que yo les conté a mis papás, estoy embarazada, y me acuerdo que mi papá le quería mucho a este chico. Ay, entonces ya vamos a formalizar con él. Le dije, no, papá, no voy a formalizar, todo lo contrario. Y mi mamá me dijo, sí, muy bien. ¿Qué edad tenías? Yo ya era longa vieja, pues ahí ya tenía, también por eso podía tomar esas decisiones, ya tenía 36 años. Ya me había mochileado el resto del mundo. Habías hecho ya muchas cosas. Ya me había ido por Sudamérica, Europa, Pakistán, ya había abierto mi cabeza a muchas cosas. Y entonces, como decía mi amiga Marta Ormaza, ya te agarró el síndrome del arroz pasado, Juana. No, porque sí, yo pienso que no a todas las mujeres, y no siempre, pero a mí sí me empezó esa cosa como de que, ay, Dios mío, tengo este diseño, ¿y por qué está este diseño y ahora está este bebé aquí? O sea, sí sentías que querías ser mamá. Sí quería ser mamá. Sí quería ser mamá más allá de la pareja. Uh-huh. Y entonces esa también fue una experiencia, el finalmente ser madre soltera, ¿no? Decir, ok, asumo eso en un país como este, que es ser madre soltera. ¿Sentiste mucho juicio? O sea, finalmente, yo así tan directamente no, la verdad. Porque creo que en mi entorno, digamos, la gente de la que yo me rodeo es gente que tiene la mentalidad como para entender y aceptar y respetar todo eso, ¿no? Ha habido otra gente en la que he sentido cierto prejuicio, pero no me he dejado como manejar de eso, ¿no? ¿No te ha impactado? No me ha impactado. Y luego, claro... Pero ¿cómo fue ese desafío de ser mamá, seguir trabajando? Porque ser mamá es bien complejo, sí, o sea, los cambios del cuerpo, las malas noches, algunas llevan mejor el embarazo que otras, luego ya cuando el bebé nace, porque a veces uno dice, la parte fácil es cuando está en la panza y te le puedes llevar a todos lados, pero ya cuando nace y tienes que, en tu caso, hacer teatro o viajar o lo que fuera, ¿cómo hacías? O sea, yo dije, tengo que tener un hijo portátil. Mi hijo tiene que ser portátil. Y de hecho, mis compañeras, la Elena y la Marta, que habían sido también mamás antes que yo, eran madres portátiles. O sea, de hecho yo, en nuestras giras era la Marta, la Elena, sus hijos. Les llevaban a los niños. Sus hijos, las respectivas niñeras, o yo misma era niñera de sus hijos, digamos, cuando podíamos, siempre estaba alguien ayudándonos. Entonces, yo dije, sí, eso mismo, mi hijo también tiene que ser hijo portátil. Entonces, en el proceso del teatro sucede una cosa que es bien interesante, que yo digo, es como que uno crea unas metafamilias. Entonces, cada proyecto que uno tiene, y más con la Elena y con la Marta, que trabajamos tantos años juntas, construimos un núcleo familiar. Claro, eran, ¿no?, como hermanas y sobrinos. Exactamente. Entonces, la Paloma, hija de la Marta, de hecho es mi ahijada, ¿no? El Andrés, hijo de la Elena, eran los niños que yo cuidaba y que yo veía. Yo también... verles crecer. Claro, verles crecer, y me encantaba. Que eso yo creo que también tuvo mucho que ver con mi cuestión de la maternidad, no solo el diseño, sino que... hay una parte de mí que es muy guagua todavía, y que me conecto, me encantan los niños, ¿no? Claro que una cosa es que a uno le encantan los niños, le devuelves. Exactamente, pero después se hacen adolescentes, después se hacen no crecen, pero siento que era algo muy deseado para mí esa maternidad. De mi primer hijo, y bueno, y de mi segunda hija ya fue como una decisión así ya más consciente. ¿Y qué te han enseñado tus hijos? Mis hijos, o sea, yo siento que eso, pues son un reflejo bien fuerte y bien contundente. Con mis hijos creo que he logrado hacer una conexión y una comunicación bastante fluida. Les veo a mis hijos y digo, wow, creo que no he hecho un mal trabajo, ¿no? Mi hija hace unos pocos días me dice, mami, me voy justamente ahorita al plantón por los niños de las Malvinas. Entonces digo, ay, qué bueno. O
mi adentro digo que bueno, mi hija es una persona consciente, es una mujer consciente, es una mujer sensible, tiene 20 años, pero esto que pasó le afectó y es capaz de estar ahí poniendo su voz, porque no está de acuerdo con esto que acabo de pasar, ¿no? Mi hijo... Y qué importante la inconsciencia social. Totalmente. Entonces, siento que mis hijos, y que ellos también en ese sentido del juicio que hablábamos hace un rato, siento que ellos han sido para mí unos buenos espejos, unos buenos reflejos, ¿no? De no juzgar, de aprender a no juzgar. O sea, yo siento que ellos me paran el carro cuando yo puedo empezar a entrar en esos tonos de, a ver, verás, yo opino que no sé qué. A ver, mamá, espérate. Esto que tú estás pensando, estás diciendo, chévere, yo te escucho sobre mí o sobre mi vida o sobre mi accionar o sobre mis decisiones o sobre mis amigos o sobre mi trabajo o sobre no sé qué. Esa es tu visión. Pero no necesariamente yo la voy a adoptar. A ver, te escucho, pero no necesariamente. Pero es que yo como mamá te tengo que decir, porque como mamá... Pero ellos son capaces de hacerme entender eso, ¿no? Ellos son los primeros de enseñarme a frenar y a respetar sus caminos y sus deseos, su individualidad. No, eso por lo que yo peleé. Entonces yo le veo, por ejemplo, mi hija es tan parecida a mí en eso de que quiero comerme el mundo, que está ella con la mochila puesta todo el rato. Para irse, para viajar, para conocer, para no sé qué, buscando siempre, gestionando, que eso también hacía yo mucho, y le agradezco a mi mamá que yo gestionaba las posibilidades y ella me decía, a ver, ya, yo te apoyo con esto, ya, ok, ¿no? Que mi mamá también decía, a mí mi papá me frustró porque yo quise viajar y me lo impidió. A mí mi papá me frustró porque yo quise ser abogada. Mi mamá habría sido una abogada brutal. Yo quise ser abogada y me obligó a estudiar literatura. Y bueno, mi mamá no le obligó, digamos, que a ella le gustaba la literatura, pero digamos, no le dejó escoger lo que ella quería. Una carrera porque era una carrera masculina. Claro. Entonces, ella, yo creo que sí, en ese sentido, nos dio las alas a todo lo que pudo, todo lo que más pudo, ¿no? Y yo le veo a mi hija igual en eso, ¿no? En ese interés, en esa sensibilidad, en esa sí, ¿no? Una diversidad. Mi hijo es músico, mi hijo Gabriel es de artista también. Artista, es de esta banda conocida que es Flix Pusicola. Es una banda que es muy gracioso porque los integrantes de esta banda se conocen desde que eran chiquititos, que estaban en el colegio Pachamama, eran compañeros del Pacha y tenían una maravillosa maestra de música, la Gloria Barea, tengo que decir. Y yo le agradezco. Ha hecho un buen trabajo si se dedicaran a ser músicos. Tremendo trabajo. Yo le agradezco siempre a la Gloria. Siempre que veo la Gloria de Flix Pusicola, digo, detrás de la Gloria de Flix está la Gloria Barea, que es una tremenda maestra. Y entonces ellos crecieron juntos y empezaron a hacer su banda desde chiquitos en la escuela, en el colegio y ahora en la vida real. Aquí. Sí, y digamos, los papás de estos guaguas también hemos sido amigos, entonces ha habido ahí también un crecimiento conjunto familiar casi. Familiar. Entonces, eso también es bien loco del ámbito del arte, que es sobre todo, qué sé yo, la música, el teatro, que son artes colectivos y que te generan con estos colectivos un vínculo. Y para mí, por ejemplo, estos años últimos que he pasado ha sido bien interesante porque más que yo liderar muchos proyectos, he sido invitada a procesos colectivos de otros colectivos. He trabajado con el colectivo Llama en Papacuna, en De Cómo Murió el Teatro. El próximo año tenemos un proyecto. He trabajado en el colectivo Guarichas, que somos... Pero ahí se construye tejido social, Ahí ¿no? se construye, por supuesto. Con el colectivo Guarichas he trabajado con, qué sé yo, con el Alfredo Espinosa y la Antonella, hicimos Las Tres Tristes Trampas. O sea, cada obra es como que ese entorno. Estrenamos esta obra de La Casa que te contaba que hicimos, nos ganamos unos fondos y hicimos esta gira por Imbabura, ajá. Y entonces esos viajes, ese convivir, eso crea unos vínculos familiares, unas metafamilias, que eso es bien interesante porque
porque compartes muchas cosas sensibles. Y yo le veo a mi hijo, sus compañeros de su banda de rock son su familia, claro, también. Son además familia. del tiempo que se convive, ¿no? Sí, y eso también, a propósito, hablando justo de familia y de los afectos y del público y de la fama y todo, yo creo que uno tiene que también romper esos esquemas de qué es una familia. ¿Qué es una familia? ¿La familia es papá, mamá, hijo, hija y perro y gato? No, no. La familia es donde está el amor. La familia es donde está el afecto. Ahí está la familia. Estos vínculos, este sostén, ¿no? Exactamente. Entonces, para mí, al ser, como digo, al haber tenido incluso esta experiencia de ser como madre soltera, que lo puedo decir sin ay, qué horror, qué barbaridad, o qué, ¿no? Y justo estamos ahora trabajando estamos en proceso de creación de una dramaturgia, de una obra sobre las abuelas, y hay unas historias de una de nuestras compañeras que hay, por ejemplo, un linaje de madres solteras, pero un linaje de madres solteras en la que había vergüenza de ser madre soltera. Porque había una carga social. Porque había también una carga súper fuerte, claro. Entonces, claro, es chévere porque vamos construyendo esta dramaturgia, pero contraponiendo nuestras propias historias, ¿no? ¿Qué es ser madre soltera? ¿Por qué? Y ahí hay miradas políticas, ¿no? Porque este programa, yo digo, es una trampa cuando dice que esto no es político, Así porque es. todo es político. Absolutamente. Y un poco en estos personajes femeninos que tienes, tú ves traslucida ciertos rasgos del feminismo, quizá, porque tú dices, y hay mucha gente que no dice yo soy feminista, pero vive en el feminismo. ¿Cómo te identificas tú en ese sentido? Sí, efectivamente, sí, yo comulgo con el feminismo en muchísimas cosas. Yo siento que efectivamente el feminismo nos ha abierto la puerta, ha humanizado y ha sensibilizado la humanidad a hombres y a mujeres inmensamente. Sí, yo comulgo con muchas cosas del feminismo totalmente. Tengo mi hermana menor, mi hermana Paz Guarderas, que le acaban de dar el premio Dolores Cacuango. Mi hermana ha estado muy vinculada al tema por ejemplo, de la violencia de género y al feminismo directamente, y ella siempre me dice, usted ejerce el feminismo. Sí, claro. Usted ejerce, no es la teoría, sino que usted es la práctica. Y yo siento eso, ¿no? Incluso con Elena, con Marta y con los procesos de mujeres en los que he estado, con las mismas guarichas, nos hemos preguntado eso, ¿no? No es que necesariamente estamos siguiendo un modelo o una doctrina X, Y, Z, pero sí, yo efectivamente sí, claro. Y la cobija a las mujeres, o sea, tratar estos temas, poder decir, como dices hace un ratito, soy madre soltera sin que haya una culpa, desmitificar estas ideas de cómo tiene que ser la familia, los roles de las mujeres, no solo en el espacio de lo doméstico. Y un poco ya cerrando, quisiera saber cuál ha sido el momento más desafiante que has pasado en tu vida. Ay, a ver, ¿cuál ha sido? A ver, yo siento que el Alzheimer de mi papá fue un tema duro, fue un tema complejo. Yo salió un proyecto para ir a vivir a Buenos Aires por un año en un proyecto audiovisual cuando estábamos recientemente dolarizados, entonces había Kushki ecuatoriano y se hacían muchas coproducciones con Argentina, con Perú, con Colombia, y me fui a una de esas coproducciones televisivas con Argentina. Y me fui sin todavía saber el diagnóstico de mi papá. Y cuando estuve ahí, a los pocos días de llegar, además con mi hijo chiquito de 3 años, de instalar las cosas y no sé qué, no sé cuánto, de organizar la domesticidad, de irme con una amiga que me acompañó, viajé con una amiga que me acompañó para cuidar a mi hijo, y ella también iba a estudiar diseño de joyas. Entonces hicimos ahí como un acuerdo bien chévere, ok, vivamos los 3, ella me ayuda con esto y yo hago mi trabajo. Entonces fue bien chévere todo lo que logramos armar, y ahí, en esa llegada, a los pocos días, mi mamá me dice, sí, está confirmado, tu papá tiene Alzheimer. Entonces yo me acuerdo que sí, me rompí en ese momento, pero mi mamá, yo siempre cuento esto porque digo, ella es como una coach. Ella nos dijo, a ver, hijitos, Alzheimer empieza con A, y vamos a vivir este Alzheimer con las 3 A's. La A de la aceptación, en primer lugar, la A del amor y la A de la alegría. Nosotros no hemos sido una familia trágica, ¿no? Porque yo creo que como ecuatorianos somos bien sufridores. Y, por ejemplo, eso ha sido lo bien bello de mi familia. En mi familia ese sentido de la víctima no existe mucho, y eso creo que ha sido bien sano. Entonces,
Entonces fue como potente eso y al mismo tiempo mi mamá le pide a mi papá que me escriba una carta. Y yo tengo una carta que me escribió mi papá, tan bella, que solo de acordarme me emociona un montón, en la que mi papá me explica dónde está en esa carta, me explica dónde está su conciencia. Y entonces esa explicación es, voy a tratar de resumir en pocas palabras, pero él dice... justo era cuando Estados Unidos estaba invadiendo Irak, ¿no es cierto? Y mi papá parte la carta diciendo: volé en mi alfombra mágica hacia Bagdad a recuperar la lámpara de Aladino y regreso a posarme en la alfombra verde del campo junto al bosque y dejo que las hadas y duendes del bosque habiten mi cerebro. Todos creen que yo estoy ido, pero yo estoy bendecido porque me dejo habitar por esos seres. Entonces yo sentí, y estoy diciéndole y resumiendo, la carta es mucho más bella, mejor escrita. Pero es muy bonito. Pero es muy bello lo que me dice. Entonces yo, el momento en que leí esa carta y vi que mi papá estaba donde él quería estar, entonces acepté, justamente pude aceptar y decir... La primera A, acepté que mi padre estaba bien, que está en otro estado de conciencia, pero que está, y él ya había hablado, mi papá ya tenía esa cuestión, ya había estado como años antes como con esta cuestión de que no le gustaba cómo estaba el mundo, de que no le gustaba lo que estaba pasando la humanidad, como quererse desconectar, ya no quería ver noticieros ni cosas, ya estaba así como, no, yo quiero desconectarme. Entonces un rato incluso entender que quién sabe, inconscientemente era una decisión casi voluntaria, ¿no? De decir, ok, opto por esta vía, ¿no? Y me ha pasado con otras personas, ¿no? He tenido un querido amigo que pues se sumergió en el universo de los estupefacientes y que está en otro estado de conciencia, ¿no? Y que la gente le juzga y está ahí así, o se preocupa, no sé qué. Y de pronto es este juicio que tenemos nosotros, que creemos que estamos bien, que creemos que estar dentro del sistema es lo que está correcto. Y de pronto yo veo eso, ¿no? A un indigente. Una de las cosas que he hecho muchas veces y aquí y cuando he viajado es sentarme a conversar con un indigente y entender por qué está ahí, por qué escoge eso. Y me he encontrado en muchos casos con gente muy sabia y tengo que decir muy valiente, porque yo también he querido evadirle al sistema en muchas cosas. ¿Eres antisistema? Y creo que en muchas cosas, sí, no totalmente, aquí estoy, pero sí me llama la atención esos seres que han logrado hacer esa desconexión. Y yo siento que el Alzheimer de mi papá también tenía que ver con eso. ¿Le temes a algo así para ti? Porque a veces la gente que tiene herencia de que el padre ha tenido una enfermedad o un tema, a veces tiene ese miedo. ¿Tú tienes ese tipo de carga? Sí, justo hace un par de días me preguntaba eso y decía, a ver, si es que eso me llegara a pasar, por mí todo bien. O sea, lo que siento que sería, me daría como un poco... ¿Quién cuida? Exactamente. Me daría un poco de pena y de preocupación es... mis hijos, ¿no? O sea, cómo esto va a transformar su vida o qué transformaría su vida, de qué manera. Pero bueno, no me puedo anticipar ni como dice mi hijo, no jinxes, mami. Entonces, quiero pensar que ese ejercicio de convivir, porque tengo 61 años y sí me pongo a pensar que pero es muy joven, 61 años en 2025. Sí, es joven. Sí. Claro que sí. No es 61 en 2030, pues, sí. en 1930. Exacto, sí. Pero sí, efectivamente digo, ya el tema de la salud es un tema, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a poder vivir esto? ¿Cómo voy a...? ¿Y te preparas para esos escenarios? ¿Eres previsora? Más o menos, pero sí me preparo. Cruzamos que haya salud pública todavía. Sí, los dedos, o sea, sí. Los tratamientos de cualquier enfermedad son complicados y cualquier seguro te aguanta, privado te aguanta un ratito y luego te dice chao. Exactamente. Entonces sí, yo creo que, o sea, sí, digamos, justo lo que le pasó a mi compañera Marta en el mundo de los artistas, eso es algo muy común porque muy poca gente tiene un seguro social. Ahorita estamos
Y los que tienen también están complicados. Es con complicado, el seguro. Exactamente. Entonces, no sabemos. Claro, justamente yo mucha incerteza. a mi hijo le decía que estuvo trabajando en una relación de dependencia y terminó y ahorita está más dedicado a su tema de música independiente. Yo le decía, pero continúa con tu seguro voluntario. Y mi hijo me decía, mamá, ni sabemos exactamente. Y si desaparece el seguro, prefiero coger esos 60, $70 y poner en una cuenta de ahorros y tener ahí para ahorrar. Yo, es cierto, ¿no? De pronto sí. Y efectivamente sí es algo de lo que me he preocupado, pero tampoco... Te quita el sueño. Tampoco me quita el sueño. Tampoco es algo que, o sea... sí, te ocupa demasiado. Sí, no me ocupa demasiado. Quiero cerrar con esto y se me quedarán un montón de cosas. Algunos personajes siempre les digo, tenemos que hacer parte 2, así que ¿cómo quisieras que te recuerden? ¿Qué huella quisieras dejar? No sé. A ver, bueno, a mí me gustaría, mira, yo siento que hay dos cosas que son como una línea importante en mi proceso, en mi familia, que es la resistencia. Yo cuando me paro ahí afuera frente al patio de comedia y veo esa casa y veo todos esos edificios ahí alrededor, digo, esto es resistencia, ¿no? Es como esa casita de app, es como aquí estamos haciendo lo que queremos hacer. Y eso yo lo aprendí de mi papá, porque yo me acuerdo claramente cuando vino una institución bancaria y le ofreció a mis papás así cash los billetes. Y mi papá dijo, mi mamá, no, muchas gracias, no gracias. Nosotros tenemos la suerte de tener esta casa, este terreno y un teatro. No, que es que le construimos un teatro en el subterráneo. Y mi papá decía, sí, cuando usted se dé cuenta que mejor negocio que un teatro es un parqueadero, me va a quitar el teatro. Y así, entonces yo aprendí y siento que ese ha sido un legado importante. Y el otro legado tiene que ver con la naturaleza. Mi familia y nosotros somos guardianes de un bosque de alisos, de un bosque primario. Entonces, ¿dónde está tu casita? ¿Dónde está mi casita? Entonces, ese siento yo que ha sido como un legado importante que he recibido y un legado que yo quisiera también dejar, no a mis hijos por obligación, porque ellos cogerán lo que quieran coger, pero esto de cuidar, de guardar, ¿no? Hasta tu apellido, ¿no? Sí, guarderas. Eso creo que ha sido para mí importante, guardar la memoria, el cuidar la naturaleza, estos dos sentidos han sido importantes. No todo en la vida es billete, no todo en la vida es plata. Me gusta ese mensaje para cerrar. Te agradezco un montón por haber estado así, me ha encantado esta conversación. Gracias, qué chévere, gracias a ti también. Nos despedimos con este episodio con Juana Guarderas. No se olviden la campanita, seguir, compartir para que podamos seguir haciendo estas conversaciones tan enriquecedoras, al menos yo las veo así. Nos vemos en el próximo episodio.